Bueno, buenas tardes a todos y todas. Espero que estén súper bien. Creo que la mayoría sí los conozco. Si han entrado en el último año a BNI, posiblemente por lo menos una vez hemos hablado en entrevista. Entonces, y a los demás, pues que ya tienen tiempo por ahí, en algún momento hemos compartido en actividades presenciales, virtuales y demás. Pero igual me presento. Mi nombre es Alejandra Castillo. Soy coordinadora nacional de crecimiento de la oficina de acá de Costa Rica, y por ahí justo en la sala preguntaban que eso es como algo que nadie sabe de mí, o por lo menos otras personas. Yo soy del área de publicidad y de marketing. Tengo igual mis marcas y tengo ahí pues bastante en camino que en su momento podemos igual conversar, pero un poco la idea de hoy, y sería quizás lo primero que quisiera hablar, porque el tema puede ser que genere así como un poco de intriga, ¿verdad? Entonces, justamente a este espacio le llamamos el talón de Aquiles del networker. Entonces, así rápidamente, eh, por ahí, no sé si tienen igual el micrófono abierto y demás, alguno que comente inicialmente qué se les viene a la mente o qué piensan que podría ser el tema. Les voy igual a estar compartiendo pantalla y por ahí también para verlos y comentar. Si no los escucho o levantan la mano en el chat, igual me ponen mensaje y salimos para verlos a todos si tienen consultas, preguntas, comentarios, pero inicialmente quisiera saber eso, o sea, ¿qué se les viene a la mente o qué piensan que es lo que vamos a hablar hoy? El punto débil. Sí, punto débil de los networkers. Bueno, Ale, yo te voy a decir, precisamente con alevosía, ensañamiento y premeditación, ¿verdad? Hago como sea para meterme porque yo veo diferentes talones de Aquiles, entonces dije yo, vamos a ver de qué nos va a hablar Ale. Sí, definitivamente me tiene intrigada. No, Juanca, ya no. La Ya no. kriptonita. La kriptonita del networker. La kriptonita del networker, claro. Que alguien más, ajá. Para mí el talón, aunque Carlita no me deje hablar, es cómo aprender a definir tu negocio en menor cantidad de tiempo. Ese es, o sea, cómo te conviertes un speed network, alguien donde en un minuto o menos de minuto o pasadito de minuto tú puedas definir tu empresa. Porque ese pequeño minuto es el que hace que ¡pah! Lothar se agarró de mi compañía. Entonces, se vuelve tan interesado que me pide uno a uno. Entonces, ¿cómo vendo mi compañía en un minuto? Para mí es eso. Ese es el talón. Porque todos nos acostumbramos a hablar mucho y a escuchar poco. Ese es mi talón. Ok. Sí, todo es bastante valioso. Y creo que ya están viendo, bueno, Ana Marcela está levantando la mano, creo que quiere decir algo también. Bueno, yo tal vez apuntaría a que es importante dar o aprender a dar referencias de calidad. Yo creo que todo networker estamos llamados a no solo dar contactos y pistas, que muchas veces es así, y trabajar una referencia y poder enganchar y poder generar ese acompañamiento del compañero hasta que logre en la medida de lo posible el negocio. Ciertamente no depende de mí el cierre, pero sí depende en mucho de que yo le lleve al cliente correcto, de que yo identifique la necesidad del cliente. Bueno, creo que a veces explicamos bien, pero no estamos buscando de manera específica clientes. Y eso es algo que también le dificulta a nuestro compañero networker mandarnos una referencia. Okay, veo más gente levantando la mano, entonces si quieren igual, este es como el espacio porque ahorita, ¿verdad? Nadie sabe qué vamos a hablar, entonces interesante ahí los últimos 2, 3 comentarios. Y voy a tomar ahora la palabra porque nadie más habló. Para mí el talón de Aquiles del networker viene justamente en el network. O sea, a mí de nada me sirve tener una red de contactos amplia si esa red de contactos no trabaja para mí. Si yo no me doy a conocer, si yo no tengo un estándar alto de calidad y de ética, yo puedo tener
bueno, como el famoso tema, que aquí se prefiere $1 millón de dólares, $1 millón de amigos, ¿verdad? O sea, hay que asegurarse que sean amigos, ¿verdad? Entonces hay que asegurarse a nivel de networking que uno genere esas relaciones adecuadas y uno tenga, de nuevo, esos vínculos que permitan esa referencia. Porque si vos no haces nada por vos mismo y por tu círculo, difícilmente vas a hacer. Ok. Y uno más para cerrar esta parte. Yo creo que el talón de Aquiles del networker es justamente que siempre nos enfocamos en nosotros y no nos enfocamos en eso que nos dice Ale justamente en la entrevista, de que si estamos dispuestos a dar. Creo que el problema es que uno viene pensando en qué voy a recibir de este grupo de empresarios y no cómo puedo apoyar a este grupo de empresarios. Ok, don Gerardo tiene levantada la mano y creo que por honor al tiempo vamos avanzando. El último comentario. Ok, rapidísimo entonces, creo que ese talón de Aquiles, y hacía ese, en el caso de algunos en nuestro grupo, es identificar quién es esa referencia adecuada, ¿verdad? El día usted me decía en la primera reunión que no podemos decir cualquiera, que todos, y en el caso mío como notario, pues tengo por ley el deber de atender a todos y a cualquiera que solicite el servicio, ¿verdad? Entonces, eso es un poco difícil todavía de identificar. He venido aprendiendo, pero bueno, siempre cuesta un poco. Y es una debilidad. Gracias. Bueno, no, gracias a todos por compartir el comentario. Realmente, si se dan cuenta, todo es valioso. O sea, todo tiene que ver porque al final, como ustedes saben, realmente BNI es una metodología que de hecho se ha pues probado ya por 37 años y en 77 países. Recientemente se sumó uno nuevo, por si no lo sabían. Y bueno, resumirlo en una cosa quizás es difícil, pero vamos a ver como un poco resumen de todo y la una cosa que el networker, o por lo menos acá, no solo en Costa Rica, sino que ustedes hablan con gente en España, en México, en Panamá, y es el mismo talón de Aquiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el talón de Aquiles? Empezando por ahí, ¿verdad? ¿Dónde viene la frase? Es el tendón grueso y fuerte que une el talón con la pantorrilla, que por ahí está Kenny, creo que puede explicar mejor este tipo de cosas, ¿verdad? Pero el talón de Aquiles es una expresión popular que se emplea para referirse al punto vulnerable o débil de un individuo o cosa. O sea, siempre que hablamos de esto es como, ok, tiene todo perfecto, hace todo bien, pero esta cosita es en la que falla, así sea persona, trabajo, pónganle el tema que quieran, ¿verdad? Entonces, de ahí un poco, ¿verdad? El tema con esto. Ahora, siempre hay una pregunta que acá me hacen, y bueno, de hecho recordando cuando la primera vez que hablaba con don Fabio, que me decía que hablemos de crecimiento, ¿verdad? Porque como ustedes saben es el tema, ¿verdad? Del área en este caso de lo que desde Oficina Nacional se ha implementado, que dicho sea de paso, solo en Costa Rica de momento se tiene un rol de crecimiento como tal canalizado de Oficina Nacional. Eso es una diferencia que se ha implementado y que ya más bien en otros países están diciendo, hey, ¿qué es lo que están haciendo en Costa Rica? ¿Por qué les funciona? Si nosotros tenemos más tiempo que ustedes, ¿por qué a ustedes les funciona? ¿Qué es lo que están haciendo distinto? Entonces la gente siempre dice, ok, queremos crecer. Y bueno, en mi caso, ¿qué pasa? Entrevistando a la gente, ¿verdad? Soy como el filtro para que un empresario pueda estar en la organización. No es cualquiera que yo diga, ay, yo quiero ingresar a BNI. O sea, hay ciertos requisitos y por ahí tal vez en algunas otras cápsulas que hemos estado viendo en capítulos lo hablamos, pero la gente siempre dice, ¿cuál será el grupo más grande? ¿En cuál está mejor, verdad, para ingresar? Porque es como la asociación que se hace del crecimiento. Entonces, es una pregunta muy frecuente. ¿Cómo hago para crecer? O bueno, incluso esa parte, ¿verdad? Si lo vamos a nivel de negocio, ya a nivel de estrategia, nadie quiere un negocio pequeño, nadie quiere ganar 100 pesos en una negociación. Queremos hacer negociaciones que nos generen miles de dólares, ¿verdad? No es lo mismo cuando alguien viene y dice, cerró una referencia de $15, a cuando alguien llega y dice, cerró una referencia de $60,000, ¿verdad? Hasta que todo el mundo para los ojos y están en presencial, todos se levantan de la silla, es
es distinto, ¿verdad? Entonces siempre apelamos al crecimiento, pero ¿cómo hacemos para crecer? Esa es la constante. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar un poco de lo que alguien mencionó al puro inicio, ¿verdad? Que el talón de Aquiles no es quizás una única cosa, pero en BNI no estamos para descubrir el agua tibia y por eso les pongo aquí esta imagen, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos como a pensar y rehacer y qué podríamos desarrollar, cómo podríamos analizar, ¿verdad? Y lo básico siempre es lo más importante. A veces asumimos que ya sabemos cosas y las estamos haciendo mal y por eso se empieza a reflejar. De hecho, todas las cosas que ustedes vieron ahora al inicio se resumen un poco en esta parte. No es lo único, pero lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Siempre y todas las semanas. Todos hemos, para quienes no saben, yo también he sido miembro, ¿verdad? Entonces, sé muy bien qué es lo que uno tiene que trabajar como networker. Entonces, primero, y que esto es así como base, ¿verdad? Los unos a unos. ¿Cuántas veces a la semana solicitamos este tipo de reunión? O incluso lo ven ustedes en la reunión mensual nacional que dice fulanito hizo 100 unos a unos, ¿verdad? Y eso está bien, ¿verdad? Pero me pasa, y para quienes no saben también, si por ejemplo ustedes me solicitan uno a uno, si alguien está uno a uno conmigo, saben que yo no les acepto una reunión si no he recibido el early, por ejemplo. Y cuando recibo el early, literalmente, o sea, lo leo, lo analizo, preparo la reunión. Yo no llego a la reunión de uno a uno a leer o a que me cuenten o a que me pasen una presentación de venta. Eso no es un uno a uno, ¿verdad? Entonces, son cosas, por ejemplo, en las que se fallan y constantemente se usan. Incluso véanlo así con algo tan simple como que alguien llega y te dice, hey, hagamos un uno a uno. Inmediatamente la persona dice, no, pero hagamos un uno a uno. ¿Por qué? Porque se supone, si lo hacemos bien, que cuando yo pido el uno a uno, yo lo registro. Cuando la persona me pide el uno a uno a mí, entonces esa persona lo registra. Entonces a veces se siente como que es, uy, es que no he hecho nada para mi grupo y tengo que registrar por lo menos un uno a uno esta semana porque qué vergüenza decir que no trabajé para mi equipo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son quizás detallitos que si empezamos por ahí, que es como lo base de mucho de lo que se hace semanalmente y demás, podemos revisar. Entonces, igual, el early por ahí, haciendo como la cuña, hay una capacitación de Carla en Business Builder, que es específicamente de cómo desarrollar un early, ¿verdad? Porque si bien es cierto, no es un, digamos, un currículum vitae, literalmente debería tener el mismo principio de que nada hacemos con mandar 100 páginas, ¿verdad? Tiene que ser algo un poco más concreto y que al final me den la información, porque puede ser que igual me he reunido con gente que me manda así una gran información y yo digo, al final ni siquiera entendí de qué trataba la empresa, ¿verdad? Creo que alguien está levantando la mano. Entonces, si gustan, abren el micrófono. Kenny. Donde comparto pantalla no los veo. Kenny Vargas del capítulo Titanio. Sí, yo que quiero hacer como un comentario aquí en la importancia a veces de actualizar el early. Hoy me pasó que me pidieron uno a uno y yo no tenía mi early actualizado. Me dio hasta pena pasarlo. ¿Ves? Sí, cositas así que uno dice, no hace tanto la diferencia. ¿Verdad? Que sí, o sea, que sí es necesario cada vez que mi compañero me pide el uno a uno, pasarle mi early. Sí, totalmente. Es todavía un poquito válido decir si estamos empezando, si es mi primera semana, no he llevado mentoría, no he hecho PEN, que tal vez no lo tenga estructurado, pero hasta eso, si hay una, digamos, directriz de que uno no debería hacer unos a unos si no ha pasado ese proceso es por algo. No es porque, ay, no queremos que se reúna, sino es porque al final, ¿qué hago yo con pedirle una reunión a alguien? Si no tengo que mostrar, si no tengo que explicar o no le voy a sacar el provecho, por ejemplo. No es, ¿verdad? Ir a tomar café a perder una hora de mi vida, hasta eso, ¿verdad? Una sesión uno a uno, lo normal es que sea una sesión de 40 minutos, máximo una hora. A veces dice extiende, pero no necesariamente porque yo me reúna 3 horas con alguien quiere decir que yo saqué la información necesaria, ¿verdad? Como hay gente que dice no, y que eso es también terrible, y así, si alguien me pide un uno a uno, se van a dar cuenta también, o sea, si me pedís el espacio es porque vas a escuchar de mi empresa, si yo pido el espacio es porque voy a escuchar de la empresa.
No es de que, uy, démosle 10 minutos yo y démosle 10 minutos usted. Al final es como por salir del paso y también se ve un poco lo que en su momento se habla del tema de ser cazador y no sembrador, ¿verdad? Sino que al final es como, bueno, voy a ver qué clientes tiene que me sirvan a mí. Voy con esa, digamos, interés de ver qué saco y no realmente de escuchar, como mencionaron por ahí. Ahora, analizando estos compromisos iniciales, que también es otra cosa, se supone, ¿verdad? Que si yo hago un 1 a 1, de ahí es de donde salen las referencias, que es el, digamos, siguiente compromiso base, ¿verdad? Entonces, a veces analizamos igual, en un grupo pueden haber 1500 unos a unos y ¿cuántas referencias? Di 0. Entonces, ¿qué será lo que yo estoy haciendo en la reunión? Porque no las estoy generando, que sí, que hay servicios o productos que son más difíciles de referir, claramente, o que tal vez yo no entiendo muy bien o que la persona a lo mejor no se está expresando como de una manera adecuada para yo poder referirlo, pero entonces ahí es donde tenemos que revisar, porque ese es uno, digamos, de los aportes que debería generarse pues constantemente, porque nuevamente si yo quiero hacer negocio, sí necesito referencias. Ahora, otra cosa importante, las referencias son referencias, no necesariamente son gracias por negocio concretado, pero se llegan a convertir en la medida que sea una referencia de calidad, que yo la trabaje y que haga seguimiento, que es terrible y lo hemos hablado con algunas personas acá. Gente que recibe y recibe y recibe negocios y nunca, así, siendo más de un año miembros o lo que sea, nunca registran un gracias por negocio concretado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me doy cuenta que yo hice el esfuerzo de que le di o le saqué una reunión a la persona, lo puse en contacto justamente con quien necesitaba, con lo que estaba buscando y demás, y resulta que pagó un proyecto de 3,000, 5,000, 10,000 dólares y yo nunca me di cuenta. O sea, nunca lo registró. Más allá de decir, lo registré en CONAC, que es un tema de pucha. O sea, yo te di el contacto, por lo menos agradeceme. Aquí nadie comisiona por eso. Pero entonces igual, son detallitos de lo básico que se va haciendo como en evolución. Por eso les decía el tema de no descubrir el agua tibia, ¿verdad? Ahora, hay otra cosa de que, bueno, se los voy igual a compartir para que lo vayamos viendo, porque son puntos claves que ustedes dicen, bueno, esto lo sabemos, pero ¿qué tanto lo estamos aplicando? Vamos a ver la diferencia. Hay gente que dice, ¿verdad? La semana, bueno, ¿y esta semana cuál es su aporte? Hice tantas unidades de educación. Las unidades de educación ni siquiera se consideran aportes. Son sumamente necesarias y por eso estamos acá. Y bueno, a los que nos gusta estudiar, aprender es súper bien. Pero la unidad de educación es para mí. O sea, yo puedo apoyar o tener, digamos, conocimiento que implemente en el grupo, pero realmente yo no estoy trabajando para mi equipo con eso. Por más que suene como contradictorio, es así. Entonces, realmente si yo quiero trabajar para mi equipo, si realmente estamos hablando de una cultura de ganar dando, yo debería no solo nutrirme y nutrirme de crecer y saber, porque al final yo puedo tener mucho conocimiento que si no lo aplico no está sirviendo de nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo con haberme leído todos los manuales y libros de Ivan Meisner si al final soy una persona que soy super taker, por ejemplo? Entonces no tiene sentido. Entonces, eso por un lado. Ahora, los testimonios también, que en algunos grupos lo implementan, algunos grupos tal vez no tanto, son muy buenos, son inspiradores, son necesarios, pero muchas veces pasa eso, que no he trabajado realmente aportes para mi grupo y entonces te voy a contar de el negocio que cerré hace como 5 años, ¿verdad? Ya está bien, fue un negocio, fue una experiencia, pero es algo que tal vez no es tan relevante ahorita, realmente debería trabajar de lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, igual, un testimonio es bueno, es positivo, ayuda al grupo, etcétera, pero no necesariamente es un aporte. Entonces, si yo estoy esperando que la gente me ayude y eso es lo que yo le estoy ofreciendo a mi equipo, a lo mejor por ahí estamos fallando. Y eso, digamos así como un poco resumido. Pero entonces aquí es donde vamos a el talón de Aquiles del networker. Si hacemos una revisión y no vamos a hablar de otros países, vamos a hablar de Costa Rica, que en este momento solo hay 9 capítulos activos, hay algunos en formación que ya de hecho se está casi que lanzando el número 10, pero gente que tiene tal vez un año completo que nunca dentro de sus aportes, que sí son aportes, ha llevado visitantes al grupo. Y la gente cuando hablamos de visitantes es como, ¿y por qué vamos a hablar de eso? ¿Verdad? No, si yo hago unos a unos, yo doy referencias, yo voy a la unidad de educación grupal, pero
de visitantes, ¿no? O sea, a mí que no me hablen de ese tema casi, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde va un poco el foco de esta conversación y lo vamos a ir desarrollando un poco más a detalle. ¿Por qué? Porque estamos desperdiciando nuestra oportunidad de generar negocio, visibilidad y una serie de cosas que al final están impactando el crecimiento del grupo. Entonces la gente dice, qué raro que mi equipo no crece, qué raro que la gente no me pasa referencias, qué raro que yo no cierro negocios. Pero si revisamos la tasa de conversión, por ejemplo, de ese capítulo, tal vez tienen, no sé, 3 meses que no invitan a nadie. Entonces, y lo hemos hablado en reuniones, ¿verdad? No es lo mismo que estemos nosotros, que somos cultura BNI, que todos somos networkers, que no sabemos para arriba y para abajo los conceptos, a estar de repente con el gerente de Procter & Gamble en sala. De repente a estar con el proveedor que está haciendo la terna para escogerme a mí y no escoger a mi competencia. Cosas como esas, ¿verdad? Entonces, acá es un poco también lo que queremos desarrollar y es un poco cambiar la mentalidad, ¿verdad? Vamos a romper algunos paradigmas, igual como les digo, pues abiertos igual a comentarios y demás, pero vamos a ver los errores, los mitos y los beneficios de tener un visitante en el grupo. Entonces, ¿qué es lo primero? Fallamos nuevamente en lo básico. Sucede que sí, bueno, todos hemos llevado el PEN, claramente. Puede ser que hace mucho, puede ser que recientemente, pero cosas tan básicas como que no diferenciamos entre un invitado y un visitante. Confundimos un sustituto, un observador con un visitante. ¿Y por qué se hace esta aclaración? No es nada más por saber que si es miembro o no es miembro, sino que todo esto tiene también un trasfondo. Lo que es bueno de BNI es que, como les decía, el tema del agua tibia, o sea, no es algo que vamos a descubrir qué pasa, o sea, es algo que ya está demostrado. Entonces, ¿qué sucede? Si yo llevo un invitado, posiblemente sí va a estar en la sala, lo van a conocer y demás, pero a lo mejor no es una persona que aporte tantísimo al grupo. No quiere decir que no lo llevemos, y eso es súper importante, no filtrar el tipo de gente que yo llevo a una reunión, pero en la sana teoría debería tener por lo menos un perfil profesional empresarial porque es una sesión de negocios. Caso distinto a un visitante, ¿verdad? Que el visitante pues claramente es una persona que potencialmente podría convertirse en miembro de ese capítulo. Y ojo ahí, porque a veces la gente dice, ay, queremos visitantes para que hayan más membresías. No necesariamente. En alguna de las reuniones mensuales yo les comenté y les saqué así con datos del 2021, más o menos cuánta gente había pasado por grupos en Costa Rica versus la cantidad de gente que se hizo miembro ese año. Ustedes se les para el pelo si lo ven, por ahí está en Business Builder. 500, 600 personas que llegaron a grupos y una tasa tal vez, no recuerdo si como 70 personas, una cosa así, que eran nuevos miembros. Y uno dice, ¿cómo? Bueno, el objetivo no es que se hagan miembros y se hace genial, pero de ahí es un poco por el por qué estamos analizando este tema. Ahora, un sustituto es un sustituto, usualmente es de la misma empresa, usualmente es alguien de confianza, entonces ya conoce o da visibilidad, digamos, de una empresa o una marca que está en el grupo. Entonces, no tiene tanto sentido si ya uno conoce a la persona que está ahí, que puede llegar, que es necesario, que eso es sumamente importante, ¿verdad? Es preferible tener presencia con un sustituto preparado que tener la ausencia de que no haya visibilidad de mi marca. Y el caso de los observadores, que esto también, y lo comentaba el otro día con los directores consultores, llegan de repente y dicen, tuvimos 15 visitantes en el grupo y revisamos y son puros observadores, son pura gente incluso de BNI, que es bueno, que sí, que relacionarse, que tal vez no está el giro de negocio, ok, perfecto, pero eso no son visitantes. Entonces, cosas tan básicas como esas. Ahora, hay prejuicios también y aquí, como quien dice, vamos a hablar abiertamente, no hay, digamos, cosas buenas o cosas malas, es información, pero hay prejuicios y lo escuchamos de los mismos networkers. ¿Qué pienso yo justamente cuando hablo de visitantes? ¿Será que soy de los que arruga la cara cuando me tocan el tema porque digo, ay, sí, es porque quieren más gente en Costa Rica? ¿O será que soy más bien de los que digo, sí, yo tengo demasiados contactos empresariales, yo trabajé con parte corporativa y todo, pero qué vergüenza llevar al gerente de tal empresa a mi grupo? Es que qué pereza que vengan mis compañeros, o incluso un tema hasta de egoísmo, de no, y son mis contactos, yo no voy a estar llevando a esta gente al grupo, ¿verdad? Entonces son prejuicios que tenemos cuando invitamos.
alguien abrió el micrófono, parece, no. Estos me dicen. Pero, digamos, eso pasa. O sea, y pasa y es real. Entonces, si a mí me avergüenza mi grupo, ¿por qué me avergüenza? ¿Será el problema yo o será que realmente hay áreas y oportunidades de mejora en el capítulo para que yo diga, es el capítulo más chivo de Costa Rica? Eso por un lado. Y lo otro, que ahora de hecho lo hablamos al inicio con don Fabio, el tema de construcción de comunidad, pero digo yo de manera irreal, ¿verdad? Porque todo el mundo se sabe el concepto de esferas de contacto, todo el mundo dice que tienen que hacer búsquedas, de repente, ay, qué raro que no tengo a alguien en mi grupo que haga X cosa, y es lo que yo más ocupo estar contratando. Pero preguntamos de repente a un constructor de comunidad y no hay un listado de profesiones más buscadas. Incluso, nuevamente, cuando estás en una urbana, ¿usted quién necesita? Uy, me sirve gente de tal sector, pero no tengo identificado, necesito el gerente de recursos humanos de X empresa, de X área de negocio. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que nos facilita incluso el saber a quién invitar. Y es mucho la aplicación del concepto del USR, que esperaría que todos lo manejemos, que es visibilidad, credibilidad y rentabilidad. ¿Y por qué lo diferencio acá el tema de compañeros y de visitantes? Porque nuevamente no es lo mismo que yo haga algo para mi grupo a que haga algo para alguien que no me ha visto, para alguien que no me conoce, para alguien que de repente no tiene, digamos, claridad ni siquiera que es BNI, que te llevaron a una reunión así casi que engañado, ¿verdad? Y que eso de repente no es como lo mejor. Pero si, por ejemplo, yo anoto cada semana y que nos han visto también en sesión normalmente y con el cuadernillo. ¿Por qué? Porque es terrible, digamos, perder una oportunidad súper valiosa, estar en una sesión de BNI de 90 minutos todas las semanas y viene mi presentación presencial, semanal, ¿verdad? O virtual igual, pero yo hablo de mi negocio y nunca dije que ocupaba, ¿verdad? Entonces no se queda como, ¿y cómo le ayudo? Ok, sí, dijo que es especialista en tecnología, especialista en bienes raíces, etcétera, pero nunca dijo que andaba buscando. En el mejor de los casos, si es un nutricionista, yo digo, sí, ocupa X cosa, pero si de repente es algo como por ahí, no sé si hay alguien ahorita en sala, pero de precios de transferencia, y uno dice, Dios mío, ¿qué son precios de transferencia? ¿Verdad? A menos que seas contador, tal vez no manejas el término, no puedes explicarlo, entonces mucho menos no van a saber quién es el que ocupa. Entonces, por ejemplo, eso, si yo soy consciente de que mi compañero pidió X profesión, X persona, ¿qué sucede en ese vínculo de relación de confianza que estoy construyendo con mi equipo de trabajo, con mi equipo de ventas, que es mi capítulo de BNI, al yo decir, hey, esta persona pidió que ocupa un doctor en el capítulo y yo a la semana invito a un doctor al capítulo. Al final tal vez yo no soy del área de salud, pero yo no sé si ese doctor es el que tiene el contacto de marketing que yo sí ocupo. Entonces al final no gana solo esa persona, no gana solo esa esfera, gana todo el grupo. ¿Por qué? Porque se multiplican también las oportunidades de negocio para todos. Y por ahí, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, cuando uno tiene una persona como patrocinador, eso también afina mucho el vínculo, porque es como esta persona me dio la oportunidad de ingresar a BNI. Todos, absolutamente todos hemos sido visitantes, ¿verdad? No sé en qué condiciones llegaron, pero todos en algún momento fuimos visitantes, si no, nunca hubiésemos conocido a BNI. Entonces, con mucha más razón, debería ser algo importante para nosotros. Ahora, acá para avanzar con el tema, y esta es quizás la médula del asunto. No sé igual si alguno tiene preguntas o comentarios, pero aquí es en lo que más nos vamos a enfocar. Porque cada vez que hablamos de visitantes, la gente dice, no sé cómo hacerlo, y exactamente esta es la cara que hacen, ¿verdad? Le voy a quitar un toquecito, la cara que hacen cuando decimos visitantes, pues la cara todos, tengo que invitar, ¿cómo hago? Dios mío, qué vergüenza, no sé qué digo, así, y esto no me lo estoy inventando, son cosas que escucho, que ahí está el otro que no me deja mentir, ¿verdad? Cuando estabas en poder, ¿verdad? ¿Cómo hago? ¿Cómo hace usted para traer tantos visitantes? Y es que a mí me cuesta, enséñame, explíqueme, ¿verdad? Ok, les voy igual, bueno, a compartir acá pantalla. Son cosas de desmitificar también de alguna manera, ¿verdad? El cómo hacerlo. Hay recursos, hay ideas y bueno, quienes estamos quizás en un área comercial o que se nos da como de manera un poco más natural,
pues puede ser un poco más sencillo, pero hay gente que de verdad le cuesta y lo vemos, o sea, bueno, nuevamente en los procesos de entrevistas, usted puede ser el mejor haciendo mermeladas, pero ponga a alguien a vender una mermelada, ¿de qué hago? ¿Cómo me presento en el supermercado? Típico, y se los digo yo como diseñadora, gente que diseña chidísima, y usted lo pone a vender un logo y no sabe cómo sentarse con el gerente de marca a negociar, porque mi propuesta es mejor que la del otro, porque escoger esta agencia y esta no, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, tiene no necesariamente que ser un proceso de venta, el tema es entender cómo es que funciona. Entonces aquí les puse prácticamente son 9 tips, si lo queremos ver así, para que no hagamos esta cara de terror, de susto, de cuestionamiento cuando hablamos del talón de Aquiles, ¿verdad? Entonces, número 1, no se invita con urgencia, porque a veces es como, por favor, necesito que alguien llegue mañana a mi sesión, por favor, conéctese a tal hora, por favor, venga al hotel, por favor. No es un tema de urgencia, debe ser una conversación natural. Y pasaba, bueno, con Kenny que estuvimos en presencial la última vez, o sea, gente que escribió que yo ni siquiera estaba pensando y yo, ay, ¿qué tienes que hacer mañana? Ay, sí, sí, me interesa, y la persona llegó y iba a llevar al hijo, a la hija, ¿verdad? Y yo, y nunca se me ocurrió, simplemente se dio una conversación natural. Esa persona que fue a la sesión, estando en la sesión, bueno, habló por supuesto con mucha gente, pero así identificó que casi que yo creo que, no sé, la mitad del grupo le va a terminar comprando servicios. Fue impresionante porque decía, yo no sabía que esto existía, ¿verdad? Entonces, esa señora puede que se haga miembro, puede que no. Hay más posibilidades incluso de que se haga miembro el hijo que no estuvo en la sesión, pero que ella se ha encargado de darle seguimiento. Pero al final fue un espacio de visibilidad y esa señora conoce a tanta gente que ocupaba la gente que estaba como miembro ese día en la sesión, que uno dice, bueno, ¿qué gané yo con invitarla? De absolutamente nada. Pero lo que es espacio real de networking, y eso hace la diferencia. Entonces, eso como un ejemplo real, ¿verdad? Reciente que ha sucedido. Lo más importante es eso, que sea algo natural, que no se sienta como, incluso yo siempre lo digo, que a veces se siente como me están invitando a una cuestión así, casi que una cita ciegas, parece, ¿verdad? Como tiene que ir, pero no le voy a decir qué es, tiene que conectarse, pero, o sea, no, ser transparente, de repente no dar tal vez tantos detalles o presentarlo pues de una manera natural, esa es la recomendación. Punto 2, la revisión de Frogs. Y esto también, bueno, pensaría que la mayoría manejan el término, pero si no, por ahí también en Business Builder hay mucha información del tema, incluso en las cápsulas que yo les comparto en los chats, también hemos hablado de eso. ¿A quién invito? Nuevamente, si yo no tomé nota de quién se está buscando, y empecemos por mis contactos. Cuando nosotros hacemos el proceso de entrevista, de hecho hay una parte que dice, si van en la aplicación en línea también, que habla de los 40 contactos y a veces la gente se asusta. No es que yo voy a dar 40 contactos, es que si yo soy un empresario, un profesional serio, que tengo cierta trayectoria, que tengo X tiempo en el mercado, pues mínimo conozco un margen más o menos así de gente. Entonces, ¿qué tipo de gente? Amigos, familiares, organizaciones, gente de la misma zona en que yo me desarrollo o gente que tengo en mis redes sociales, por ejemplo. Eso es un poco la parte de Frogs, que por ahí lo pueden buscar también, pero entonces, nuevamente, no hay que inventar el agua tibia, son 5 posibles personas. Si yo me siento a sacar así contra celular, contra correo, contra lo que sea, puedo sacar un listado de gente y decir, bueno, y son momentos, o sea, de hecho, recientemente que estuve en esta sesión presencial, yo decía, bueno, ok, voy a sacar, o sea, más allá de los procesos que se hacen a nivel de oficina nacional, o sea, mis contactos. ¿A quién podría invitar? Fulanito, sutanito, manganito. Saqué una lista como de 12 personas. Al final fueron varios a la sesión y otros están en proceso que tal vez no podían ese día, pero que ya se dio la apertura, ya quedó como la idea, bueno, avísenme en la siguiente sesión, no, yo no voy a la presencial, voy a la virtual, por ejemplo. Entonces, eso es súper importante de hacer, es una tarea y que no me tomó, o sea, una hora, no, fue una cuestión de unos 15 minutos tal vez, poner un mensaje de texto, un audio, gente que tal vez incluso hacía tiempo no hablaba, y que digo, hey Alejandro, esto es lo que estaba buscando. Entonces uno no sabe si va a ser incluso la solución para esa persona, más allá de decir, es que ocupo que ingrese alguien a mi grupo, decir, hey, ¿cómo yo puedo ayudar a alguien que lo está necesitando? ¿Cómo comparto lo que a mí me ha ayudado como empresario? Ahora, ¿qué otra cosa les pongo acá también? El tema de las herramientas que tenemos como país.
Y hablo, digamos, de audiovisual porque tenemos recursos de video y recursos gráficos. En Business Builder hay toda una carpeta en la parte de Costa Rica que tiene los recursos que usualmente ustedes ven semana a semana en los chats, desde la imagen de a qué horario y qué día se reúne mi grupo, hasta el video, por ejemplo, que sale de Dirección Nacional explicando cómo funciona BNI. Ese video es súper interesante porque la gente lo ve y dice, ok, me interesa, ¿verdad? Porque de repente esa persona que le cuesta muchísimo explicar qué es BNI, que cómo es eso, que yo ir a una reunión a las 6 de la mañana, o sea, no entiendo por qué me estaba llevando, por qué tengo que pagar, etcétera. De repente ve ese video y es un poco más claro, ¿verdad? Entonces, todos esos recursos están. No es algo que yo tenga que sentarme y sacar y desarrollar, es utilizar lo que ya se tiene. Ahora, otra cosa, los objetivos del negocio. Y esto también es como interesante, independientemente de si soy profesional independiente, si soy una pyme o si soy una transnacional. Realmente yo como marca sé cuál es mi conector. Sé realmente a quién es el que ocupo, porque nuevamente en los unos a unos uno se da cuenta que muchas veces ni siquiera sabemos quién es nuestro mercado meta. Y entonces, ¿cómo sé yo a quién necesito en mi grupo, en mi esfera de contacto? ¿Cómo yo voy a desarrollar un equipo de poder si no sé a quién es la persona que necesito en mi equipo? Porque mi grupo, mi capítulo es mi equipo de ventas. Esa es la gente que yo voy a educar semana a semana y es la gente que eventualmente me va a referir negocio. Entonces, a lo mejor puede ser que yo no esté generando negocio, no porque mis compañeros no me quieran ayudar, sino porque no está la persona que realmente me sirve, que traiga a ese público, a ese contacto con el que yo me desarrollo. Entonces, eso también es súper importante. Ahora, este punto que por ahí también, ahora que hablamos con don Fabio, el tema de construcción de comunidad y de todo lo que se hace, independientemente si es un equipo de liderazgo, si es un miembro o si es un equipo de apoyo, la transferencia de credibilidad. En estos días, por ejemplo, lo hemos estado trabajando mucho a nivel de oficina nacional. No es lo mismo que yo mande un correo así al aire, como quien dice, a que alguien me presente en ese correo. Hey, aquí está Ricardo, que es especialista en esta área y que quiere conversar con usted, que ese usted puede ser mi contacto de confianza que Ricardo está ocupando. Entonces yo hago la apertura de ese espacio. Entonces no es lo mismo un correo así que al aire. No es lo mismo que yo haga una llamada en frío a que yo llame, hey, le hablo de parte de Carlos el arquitecto. Claro, don Carlos es el que me hizo la casa a mí. Y tengo de X cantidad de tiempo conocerlo. No es lo mismo eso a que yo llame a ver si ocupo el servicio que yo estoy ofreciendo, ¿verdad? Entonces la transferencia de credibilidad es clave también. Y se puede utilizar en estos casos. De hecho, con Domingo, que creo que anda por ahí, también lo venimos trabajando. El tema de decir, ok, esta persona del grupo piensa que usted es especialista o es el mejor en salud ocupacional. Usted es el mejor en mecánica, usted es el mejor en bienes raíces. Entonces eso se pasa y también le da como cierto estatus a la empresa o marca, porque si al final han escuchado, y eso es súper bonito cuando alguien lo dice de uno, o sea, si esta persona me lo está recomendando es porque definitivamente funciona. Si esta persona lo está diciendo es porque de verdad quiere algo bueno para mí. Eso construye mi imagen de marca personal también. Entonces, en el momento que yo estoy invitando, eso se transfiere. Entonces, eso es también como un tip ahí también a nivel pues empresarial. Ahora, ¿qué es otra cosa? Las creencias limitantes, diría yo, del formato híbrido. ¿Y por qué digo que son creencias? Porque he notado también, y ahora que ya se está volviendo más a la presencialidad, que a veces la gente dice, me voy a esperar hasta que sea la reunión presencial para llevar a alguien. Hay grupos que son 100% virtuales y no van a tener de repente esa posibilidad, pero hay espacios también que sí son de interacción, capacitaciones, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Ok, sí, estamos de acuerdo que no es lo mismo ir y sentarse con alguien, ¿verdad? Y tener ese espacio de quedarme yo después de la sesión, a simplemente estar en una sala en 3 minutos que no nos dio chance de conversar, como ahorita. Pero ¿qué es lo que pasa? Las sesiones de BNI son semana a semana, son mes a mes, son por todo un año, que es normalmente lo que dura un proceso de membresía.
Si yo me espero hasta la primera semana de cada mes, quiere decir que estoy así, botando mi plata, botando mi tiempo, botando mi esfuerzo por 3 semanas. Son 3 semanas en las que yo podría generar negocio con esa persona que llega. Son 3 semanas en las que podría darme a conocer con alguien que ayudaría, que me apoyaría o que aportaría a mi grupo, por ejemplo. Entonces, no es un tema de que si un formato es mejor que el otro, sino más bien es un tema de oportunidad, de tiempo, de visibilidad, por ejemplo. Entonces, eso también para tenerlo presente. Y acá otra cosa, ¿verdad? Que ya se nos va pues un poco acabando el tiempo. Yo digo que son tiempos o momentos de oportunidad cuando se trabajan asuntos temáticos. ¿Y qué me refiero con asuntos temáticos? De repente han hecho que el día del gerente, que por el día de la mujer, que estamos buscando específicamente gente del área de salud. ¿Qué sucede con eso? Independientemente si le llaman día al invitado o no, ¿qué es más lógico? Que si yo soy chef y me invitan a una presentación principal donde está la gente que habla de cocina, la gente que habla de alimentos, la gente que habla quizás de hotelería, ¿qué me interesa más? ¿Eso o alguien que me va a hablar de carros? Por ejemplo, si yo soy mecánico, posiblemente me va a llamar más la atención el de enderezado y pintura que alguien que me hable de tecnología, de software, por decir algo, ¿verdad? No quiere decir que no ocupo los servicios, pero se vuelve, es mucho más sencillo que la persona tenga, digamos, una motivación para decir, sí, acepto la invitación que me está haciendo Carla, que me está haciendo Fabio, etcétera, para estar en esta reunión, que no sé por qué me dicen que me conecte a X hora, que no sé por qué yo veo que siempre la hacen, etcétera. Todas las objeciones que pueda tener esa persona se diluyen de esa manera. Entonces, todas las semanas hay por lo menos 2 presentaciones principales. ¿Qué debería hacer yo como networker? Igual apuntar, o sea, ¿quién presenta la otra semana? Ah, mi compañero de facturación. Entonces, ¿a quién le sirve tener ese compañero de facturación? Bueno, él habla con gerente financiero, con X persona dentro de las empresas. Bueno, resulta que yo tengo esos contactos, los voy a invitar esa semana. Voy a invitar al derecho, voy a invitar al contador, etc. Eso es estratégico para mi negocio, estratégico para mi grupo. Y otra cosa, que también esto es súper interesante, no es un favor lo que a mí me hace alguien cuando yo lo invito. Es un privilegio para alguien externo, o sea, nadie está de gratis en BNI. Saben lo que cuesta preparar una sesión, que lo diga la gente que está en equipo de liderazgo, o sea, estar haciendo una presentación cada semana para que todo salga perfecto, para que no se pegue el video, para que se desarrolle todo así, una sesión bien ejecutada y resulta que es como casi que por favor conéctese, ¿no? O que la persona no le ve el valor inclusive. Bueno, realmente hay que hacerle ver a las personas, como decía alguien en su momento, no es agradecerle porque vino, es decirle felicidades porque se está dando la oportunidad de interactuar con un grupo de empresarios sectorizado que trabaja en equipo, que tiene un alcance nacional y global, porque no es solo esa sesión de 20 personas, o sea, somos casi 300.000 miembros en el mundo con los que yo podría generar una oportunidad de negocio y expandirme y hacer una serie de cosas. Entonces, es un privilegio. Si yo lo entiendo como privilegio, si yo realmente me siento orgullosa de ser miembro, no va a ser un temor el invitar, más bien va a ser como, ay, te estimo tanto que quiero que estés acá. Como cuando uno hace una fiesta o algo así, y yo no llevo a todo el mundo, llevo a la gente más cercana, a la gente que quiero que esté en mi casa, que comparta ese momento especial. Entonces es exactamente eso. Y por último, que esto también lo hemos hablado, pero a lo mejor tal vez no todos lo tienen tan presente, es que si de repente a mí me cuesta o he trabajado el invitar, pero una persona no puede llegar a la sesión, desde Oficina Nacional se hacen los famosos rondas de negocio, lo que la gente conocía como sesiones café. ¿Qué es esto? Para poder explicar ahí sí, como un rol más, digamos, comercial, qué es BNI, cómo se trabaja, cuántos grupos hay, qué me sirve, cuáles son los requisitos para ingresar, etc. Y la herramienta que siempre les digo del Calendly es precisamente para eso. Como está el agendar entrevistas, está la oportunidad de agendar estos espacios en donde, en este caso, mi persona los puede apoyar y decir, ok, esta persona es psicóloga y resulta que vive en San Ramón. Bueno, se va a lanzar un grupo que es de la zona occidente.
y sí está disponible esa categoría. Entonces, mira, conoce, conectate con este director, etc. Entonces, también son herramientas que ustedes tienen, no están solos. En BNI eso es lo más importante, nadie está solo. Entonces, si tengo toda esa estructura, tengo el apoyo de la Oficina Nacional, tengo el apoyo de mi director consultor, tengo mi equipo de liderazgo, tengo mi capítulo, que es mi equipo de ventas, entonces, ¿cómo no invitar? ¿Verdad? Ya hay, como quien dice, no hay excusa. Y si sé que eso al final se va a ver retribuido en mi negocio, en lo que estoy buscando, y la verdad que es desperdiciarlo. Entonces, aquí es donde aterrizamos a que podemos evitar un desgarre en nuestro grupo trabajando el músculo de manera correcta, porque ya sabemos cuál es el talón de Aquiles. Entonces, esa es la sesión de educación de hoy. Preguntas, comentarios, aportes, dudas, lo que quieran hacer, que no sepamos o que podamos discutir entre todos, con mucho gusto. Primero, un aplauso para esta magistral clase, por favor, para una persona que preparó esa clase de forma magistral.